Bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que, créanme, ha hecho arder las redes sociales y los corazones de muchísimos fans: la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar esa chispa, esa magia que emanaba de la pantalla cuando estos dos talentosos actores compartían escenas en la exitosa serie turca *Erkencikus*, pájaro soñador en español. ¿Por qué este tema sigue siendo tan relevante? Bueno, porque la conexión que tenían, la forma en que se miraban, la tensión palpable, todo eso, amigos, traspasaba la pantalla. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era de otro nivel. Era real. ¿Era solo actuación? ¿Hubo algo más allá de las cámaras? Hoy vamos a desmenuzar todos esos detalles, a analizar las miradas, los gestos, las declaraciones, y a tratar de llegar a una conclusión sobre esa presión real que sentían. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos de momentos icónicos de la serie y de mucho, mucho chisme. Pero antes de que empecemos a analizar a fondo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre exploramos temas apasionantes del mundo de las series, el cine y, por supuesto, el espectáculo. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a darle caña. Empecemos por el principio. *Erkencikus* fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la inmensa química que emanaban Can Yaman y Demet Özdemir. En la serie interpretaban a Can Divit y Sanem Aydın, una pareja con una historia llena de enredos, malentendidos y, sobre todo, mucho amor. La trama estaba llena de momentos románticos, escenas cómicas y situaciones dramáticas que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla. Y la forma en que Can y Demet interpretaban a sus personajes, la manera en que se complementaban, era simplemente hipnotizante. Para entender mejor el impacto de esta química, es esencial recordar la trama general de *Erkencikus*. La serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y aspira a convertirse en escritora. Por otro lado, tenemos a Can, un fotógrafo de éxito que regresa de un viaje al extranjero para hacerse cargo de la agencia publicitaria de su padre. El destino los cruza y a partir de ahí, se desata una serie de eventos que los llevan a enamorarse. Sin embargo, su relación se ve constantemente obstaculizada por secretos, mentiras y la competencia laboral. Sanem, por ejemplo, se ve obligada a trabajar encubiertamente para descubrir un secreto de la empresa, lo que la lleva a involucrarse en una red de mentiras y engaños que ponen a prueba su amor por Can. Pero lo que verdaderamente cautivó al público fue la capacidad de Can y Demet para transmitir la intensidad de este amor. Lograron que cada mirada, cada roce, cada palabra, se sintiera genuina. No se limitaron a recitar un guión, crearon una conexión que trascendía las palabras y se manifestaba en una complicidad asombrosa. Recordemos algunas de las escenas más icónicas. ¿Se acuerdan de los bailes bajo la lluvia? Esas escenas donde la lluvia se convierte en el telón de fondo de un romance apasionado, son un claro ejemplo de la magia que emanaba de ellos. La forma en que se entregaban el uno al otro, la manera en que la ropa empapada se adhería a sus cuerpos, creando una atmósfera de intimidad y deseo, era simplemente inolvidable. La coreografía, aunque sencilla, parecía improvisada, orgánica, como si sus cuerpos se movieran al ritmo de sus propios sentimientos. ¿Y qué decir de los besos robados? Esos momentos de pasión desbordada, donde las miradas se cruzan, las respiraciones se aceleran y los labios finalmente se encuentran, eran auténticos fuegos artificiales. La química entre Can y Demet se hacía palpable en cada beso, en cada caricia. No eran besos predecibles o mecánicos, eran besos llenos de sentimiento, de deseo, de amor. El público, al ver estas escenas, sentía que estaba presenciando algo real, algo que iba más allá de la mera interpretación. De las miradas cómplices. Esas miradas que hablaban más que 1000 palabras, eran un lenguaje en sí mismas. Eran miradas que revelaban secretos, que transmitían cariño, que confirmaban la conexión entre los personajes. Los actores lograban comunicar una amplia gama de emociones a través de sus ojos: alegría, tristeza, sorpresa, enojo, pero sobre todo, amor. Esas escenas, amigos, no solo eran geniales por la actuación, sino porque se sentía una energía especial,
algo que iba más allá de lo profesional. Se podía notar la conexión, el magnetismo, esa chispa que hacía que el corazón te latiera más rápido. Esas escenas fueron el combustible que mantuvo a los fans enganchados a la serie semana tras semana. Eran momentos que se comentaban en redes sociales, que se compartían, que se analizaban cuadro por cuadro. La gente quería saber más, quería ver más, quería vivir esas emociones intensas junto a los protagonistas. Pero, ¿qué hacía que su química fuera tan especial? Para empezar, la complicidad. Se notaba que se llevaban bien fuera de la pantalla. Se reían juntos, se apoyaban y se cuidaban. Las entrevistas y los vídeos del detrás de cámaras lo demostraban. Compartían bromas, se gastaban pequeñas jugarretas y se sentían muy cómodos el uno con el otro. Este nivel de camaradería es esencial para construir una química creíble en pantalla. Los actores, al sentirse cómodos y confiados con su compañero, pueden liberarse de las inhibiciones y permitirse explorar las emociones de sus personajes con mayor autenticidad. Además, la forma en que se miraban. ¡Madre mía! Las miradas de Khan y de Met eran todo un lenguaje en sí mismas. Hablaban de amor, de deseo, de pasión. Se transmitían sentimientos sin necesidad de palabras. Y eso es algo que no se puede fingir. Se nota cuando hay una conexión auténtica. Y amigos, en *Erkencicus* esa conexión era innegable. Los actores que logran establecer una conexión visual profunda, que pueden comunicarse a través de sus ojos, son capaces de crear momentos mágicos en la pantalla. Las miradas de Khan y de Met eran un espejo de sus emociones, un reflejo de su complicidad. Analicemos un poco más a fondo los gestos. Cómo interactuaban físicamente en las escenas. El contacto físico era constante, sutil y natural. Se abrazaban, se tocaban, se acercaban. Y no solo en las escenas románticas, sino en momentos cotidianos. Eso demostraba una confianza y una cercanía que iba más allá de lo profesional. El lenguaje corporal es un elemento clave en la construcción de la química en pantalla. Los gestos, los roces, la proximidad física, todos contribuyen a crear una sensación de conexión y atracción entre los personajes. Khan y de Met dominaron el arte de la comunicación no verbal, utilizando su cuerpo para transmitir la intimidad y la pasión de sus personajes. Pero, ¿era todo solo actuación? ¿Existía algo más entre ellos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y la respuesta es complicada. A lo largo de la serie surgieron rumores, especulaciones y muchísimas teorías. Se les relacionó sentimentalmente, se habló de posibles encuentros fuera del set. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso? Es natural que el público se pregunte si la química que ve en la pantalla es real. La línea entre la actuación y la vida real a menudo se difumina, y los fans se sienten atraídos por la posibilidad de que el amor que ven en la ficción también exista en la realidad. Lo que sí sabemos es que en varias ocasiones, ambos actores se encargaron de desmentir estos rumores. Afirmaron que tenían una excelente relación de trabajo, pero que no había nada más allá de la amistad. ¿Creerlo o no? Esa es la cuestión. Cada uno tiene su propia opinión al respecto. Es importante recordar que los actores, como profesionales, tienen derecho a mantener su vida personal privada. No están obligados a revelar detalles sobre sus relaciones, y es fundamental respetar su privacidad. Por un lado, es completamente comprensible que al interpretar a una pareja enamorada, la gente interprete que también hay algo en la vida real. Es la magia de la actuación, la habilidad de transmitir sentimientos tan profundos que hacen que el público se sienta identificado y que quiera saber más. Cuando dos actores interpretan una relación romántica con tanta convicción, es natural que el público se sienta intrigado y quiera saber si esa conexión también existe fuera de la pantalla. Por otro lado, los actores son profesionales y saben separar la vida personal de la profesional. Pueden tener una excelente química en pantalla sin que eso signifique que exista una relación romántica fuera de ella. La habilidad para separar la vida laboral de la personal es una cualidad esencial para los actores. Permite que se involucren en el trabajo sin que las emociones que experimentan en el set afecten su vida fuera de él. Y por supuesto, también está el tema de la privacidad. Los actores tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, y no están obligados a confirmar o desmentir rumores. La presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora, y los actores tienen derecho a proteger su privacidad.
Es crucial que los fans respeten la decisión de los actores de mantener su vida personal en privado. Pero, ¿qué hay de la presión real? Esa es otra de las claves. Estar en el ojo público, ser el centro de atención, ver cómo tu vida personal se convierte en tema de debate, todo eso genera una presión enorme. Y más si tienes una conexión especial con tu compañero de trabajo. La fama y la atención mediática pueden ser muy intensas, y los actores pueden sentirse abrumados por la presión de mantener una imagen pública. Imaginen la cantidad de entrevistas, de eventos promocionales, de rodajes. La presión de las productoras, de los medios, de los fans. Todo eso puede afectar la relación entre los actores. Pueden sentir la necesidad de mantener las distancias, de no alimentar los rumores, de proteger su vida personal. La exposición constante al público y la atención mediática pueden dificultar el desarrollo de una relación personal auténtica. Además, no podemos olvidar que en la vida real, cada uno tiene su propia vida, sus propias relaciones, sus propios proyectos. Y eso inevitablemente influye en la dinámica entre ellos. Los actores son seres humanos con sus propias vidas, y es importante recordar que sus relaciones personales no siempre se ajustan a las expectativas del público. Así que, ¿hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que su química en pantalla fue innegable, mágica, inolvidable. Y eso, amigos, es lo que importa. Porque gracias a esa química, *Erkencicus* se convirtió en un éxito rotundo, en una serie que sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. La química entre los protagonistas fue el ingrediente secreto que convirtió a *Erkencicus* en un fenómeno. Fue la chispa que encendió la pasión del público y que los mantuvo enganchados a la serie. ¿Y ahora, qué ha pasado con ellos? Después del éxito de *Erkencicus*, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman ha participado en series italianas y turcas, demostrando su talento y su versatilidad. Su capacidad para interpretar diferentes roles y para adaptarse a nuevos escenarios es admirable. Demet Özdemir también ha protagonizado varias series, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más importantes de la televisión turca. Han seguido caminos separados, pero siempre quedará ese recuerdo, esa chispa, esa magia que compartieron en *Erkencicus*. Y cada vez que vemos una escena de la serie, volvemos a sentir esa emoción, esa conexión. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y los fans continúan compartiendo y comentando las escenas icónicas de Can y Demet. La nostalgia por *Erkencicus* es palpable, y la química entre los actores sigue siendo un tema de conversación recurrente. En resumen, hemos analizado la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir en *Erkencicus*. Hemos recordado sus escenas más icónicas, hemos analizado sus miradas, sus gestos, su complicidad. Hemos hablado de los rumores, de la presión real y de lo que pudo haber pasado entre ellos. Y aunque no tengamos la respuesta definitiva, sí podemos afirmar que su química fue fundamental para el éxito de la serie y que independientemente de lo que sucediera en la vida real, su conexión en pantalla fue única e inolvidable. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la química entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Cuáles son sus escenas favoritas? ¿Qué momentos de la serie recuerdan con más cariño? Compartir sus opiniones y recuerdos es una forma maravillosa de mantener viva la llama de *Erkencicus* y de celebrar la magia de Can y Demet. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de *Erkencicus*, para que todos puedan debatir sobre este apasionante tema. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.